Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En El Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en elmostrador.cl en este jueves 25 de enero, el día después de que finalmente el gobierno lograra, asignarse un pequeño triunfo que implica que se aprueba, ¿no es cierto?, con los partidos bisagra, demócratas, Partido de la Gente, amarillos, se logra aprobar la idea de legislar la reforma a las pensiones. Lo que no se aprueba era evidentemente su proyecto, el proyecto de destinación, ¿no es cierto?, a dónde quieren destinar estos 6 puntos adicionales que se van a sumar para cotización. Pero más allá de aquello, ahora viene la conversación de verdad, ¿no es cierto? Ahora sentémonos a conversar cómo efectivamente va a lograr el Parlamento alcanzar los acuerdos que se requieren para aumentar las pensiones en el país. Y aquí hay distintas posturas, hay distintas posiciones. La derecha en su conjunto votó en contra, no solo del corazón del proyecto, sino de la idea de legislar. Sabemos que esto no es inocuo, es decir, no es gratis votar en contra. La derecha tendrá que hacer su propio análisis respecto de los alcances que esto tiene. Incluso fíjense ustedes que con demócratas se produjeron ahí algunas tensiones con la UDI, porque la secretaria general de este partido, María Pepa Hoffman, le decía a demócrata, ojo aquí con lo que va a pasar antes de la votación, porque claro, hay conversaciones y esas conversaciones podían verse afectadas o no, ya que demócratas puso sus votos para aprobar entonces la idea de legislar. Pero insisto, vamos al fondo, discutamos qué queremos para Chile, más allá de la ideología de cada sector. Vamos a conversar a esta hora con Guillermo Larraín, economista, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la FEN, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, y además ex superintendente de AFP y aseguradoras. Guillermo, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Mirna, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos quienes nos están viendo. Ya pues, voy a aprovecharme de tus enormes capacidades para bajar en fácil temas súper técnicos, pero voy a partir con lo siguiente. Tú dices, esto no es técnico, la reforma a las pensiones, esto es político, ¿no? Y que lo que se requiere, ya los técnicos hablamos, ¿no es cierto?, lo que se requiere son acuerdos políticos, pero uno ve distintas propuestas de los políticos y uno ya se confunde. Unos te dicen que esto es un Transantiago, lo que plantea la reforma del gobierno, que va a ser pésimo, que no van a aumentar las pensiones, al revés, van a bajar las pensiones, etcétera, etcétera. Vamos por parte. ¿Cómo logramos mejorar ahora ya las pensiones en la discusión que va a tener el Parlamento de aquí en adelante, Guillermo? A ver, yo creo que es súper importante tomar un poco la inspiración de tu pregunta y decir que hago una especie de llamado a los técnicos de que en la discusión que se va a iniciar ahora en el Senado, la verdad es que tenemos que hacer un esfuerzo por tratar de que esto converja a algún punto. Y creo que hoy día se tiran muchos argumentos que algunos son técnicamente válidos, otros son un poquitito voladores de luces, y que creo que es importante que colaboremos los técnicos a que los políticos puedan encontrar un equilibrio razonable y que se apruebe esta reforma que ya llevamos demasiado tiempo esperando. Yo creo que eso es como un llamado que me gustaría hacer al día después de esto, porque miro con mucho temor que eventualmente se pueda rechazar esta reforma. Yo no estoy para nada seguro que esta reforma, aun cuando se haya aprobado ayer en general, pueda realmente aprobarse en el plazo de este gobierno. Me parece que sería calamitoso. Entonces creo que eso es muy importante. Ahora, a ver, quizás podríamos comenzar por decir que hay presiones muy fuertes a que las pensiones bajen, ¿ya? Eso es verdad. Por eso lo hemos dicho desde hace mucho tiempo. Uno es la longevidad, eso no es ninguna novedad. La longevidad está creciéndose, las pensiones tienden a bajar en sistemas de capitalización. Otro tiene que ver con la rentabilidad. Ya no tenemos la rentabilidad de los 10-12%, y ya estamos entre 4 y 6, 8 con suerte. Y por lo tanto, ahí también hay una fuente de caída en la rentabilidad. Estos dos puntos son básicamente a los que hace referencia
varias de las personas que han dicho que las tasas de reemplazo van a caer. ¿Ah? Y yo creo que son dos puntos que son técnicamente razonables y que hay que tomárselo en serio. Pero hay otros puntos que están un poquitito olvidados y que de hecho yo lo estuve conversando con la gente que estuvo trabajando en el informe que sacó la superintendencia, y que es el concepto de densidad de cotizaciones, es decir, del total de meses que tú podrías haber contribuido a tu pensión, ¿cuántas contribuiste efectivamente? Este es bien importante, Mirna, porque Ujú. en un sistema donde está es tan fuertemente de capitalización como el chileno, cuando tú dejas de cotizar, siendo muy joven, eso que no cotizaste pierde todos los intereses por el resto de la vida. Mm, ¿Ah? No es solo que te perdiste el interés del mes que no cotizaste, es que lo que no cotizaste esa vez dejó de acumular intereses por todo el resto de la vida. Entonces, el concepto de densidad de cotización es bien importante. Y los datos que yo tengo es que la densidad de cotizaciones de los jóvenes viene subiendo desde los años 80 en adelante, ha venido subiendo de manera importante. Entonces, el problema que tenemos, y eso juega a favor de mejores pensiones, no de peores pensiones. Eso no está metido en la juguera de lo que están diciendo los técnicos, y creo que es el tipo de debate que nosotros podríamos colaborar para, eh, para, para aclarar un poco estos temas. Ya, pero Eh, mira, perdona que te interrumpa, Guillermo, porque efectivamente aquí, insisto, uno escucha a un técnico de derecha, tiene una posición, pero completamente distinta a un técnico de centro izquierda. Entonces uno se pregunta, bueno, insisto, ¿cuánto hay de mi propia manera de entender el mundo? ¿Cuánto hay de ideología más bien? ¿Y cuánto hay realmente de dato duro técnico? Entonces, lo primero, Bettina Hortz, Alejandro Weber, economistas de derecha, Alejandro Weber, subsecretario de Hacienda del gobierno del presidente Sebastián Piñera. ¿Qué dicen? Dicen que todo ese 6%, si queremos subir las pensiones ahora ya y no en 40 no sé qué años, tiene que ir a la cuenta individual. Y claro, se amparan con, además, las encuestas, donde, claro, si usted le pregunta uno le pregunta a las personas, oye, ¿usted quiere que su plata sea compartida por otro? No, que la plata es mía, y se instala esa idea. Ese argumento de que para que suban las pensiones todo tiene que ir a la cuenta individual, ¿cómo lo ves? a ver, yo creo que es equivocado porque, primero que todo, estamos hablando, creo que acá hay una herencia del pasado. Nosotros siempre hemos hablado de cotización como cotización del trabajador, y por primera vez desde hace 40 años se está incorporando la cotización del empleador. Y mucha gente dice, ah, cotización es mi plata. Esta es una cotización que hace el empleador, pero no por el puesto particular de Mirna Schindler. Porque si no estuviera Mirna Schindler sentado en esa silla, habría otra persona. El empleador lo que tiene es un puesto de trabajo que ocasionalmente lo está llenando Mirna, Guillermo o Juan o Luisa. ¿Ah? El empleador paga una cotización por el puesto de trabajo que genera, no por la persona que está ahí. Eso quiere decir cotización del trabajador. Con esa cotización del trabajador, entonces uno puede hacer algo distinto de la cotización del trabajador, que es efectivamente lo que Mirna contribuye a su cuenta individual. Ahí donde yo creo que hay un espacio por un grado de libertad que tenemos que ocupar bien, tenemos que ocupar de una forma creativa y que sirva al propósito de mejorar las pensiones. ¿Cuál es esa forma creativa? Esa forma creativa es reconocer que tenemos un problema muy serio de pensiones en los próximos 20 años. La caída en las pensiones, sobre todo, tiene lugar ahora, en los próximos 10, 20 años. ¿Ah? Después mejora por distintas razones, pero el problema es en los próximos 20 años. Y eso tiene que ver con un problema que es en principio transitorio, que es que mi generación, que ingresó al mercado del trabajo en los años 80, le tocó la mala pata de entrar al mercado del trabajo con la gran crisis de esa década, con las tasas de desempleo juvenil muy altas. Esa gente en la que no pudo acumular suficiente ahorro siendo joven, no acumuló los intereses de esos ahorros siendo joven, y por lo tanto, al momento de jubilar, le sale una pensión sumamente baja. Entonces yo creo que tenemos que ser capaces de buscar una forma de utilizar ese grado de libertad adicional que es la cotización del empleador para financiar un sistema que nos permita a esa generación pasar, por lo tanto, de una buena forma
el periodo de vejez que les va a tocar vivir a partir de ahora, ¿no? Ya, pero Guillermo, Sí. sí, pero te interrumpo ahí, porque entiendo lo que tú señalas, pero la pregunta nuevamente a ver, porque lo que pasa es que los economistas de derecha te lo plantean como una cuestión súper taxativa, que ni un punto a reparto, ni una décima a reparto, porque no solo eso va a hacer que tu plata yo entiendo el argumento que tú señalas, Sí. eso no lo plantean ellos no dicen, oye, esta plata, es decir, ellos no hacen el análisis que tú acabas de hacer respecto de ese 6% adicional, ellos lo ven como una plata que es, o sea, una cotización que es enteramente tuya, ¿no? Como trabajadora o trabajador. Pero nuevamente la pregunta respecto de usar parte de ese 6% para solidaridad o reparto, como se señala. Ellos dicen, eso no va a aumentar las pensiones. ¿Tú dices lo contrario? Es que yo digo lo contrario por lo siguiente. Primero, porque supongamos, en el proyecto de Bachelet 2, este componente de solidaridad intergeneracional era transitorio, ¿ah? Entonces duraba bastante tiempo, duraba como 40 años, pero después se iba cambiando a un sistema de solidaridad intrageneracional, ¿ya? Entonces, si uno tomara ese ejemplo, hay un componente del incremento en la cotización que efectivamente solo serviría para financiar las pensiones actuales de los trabajadores que están hoy día ya jubilados. En ese sentido tendrían razón, pero en el proyecto de Bachelet eso se iba dando vuelta para transformarse en cotización al sistema de solidaridad intrageneracional que le daba mejores pensiones a todo el mundo. Así que desde esa perspectiva, si que uno lo hace transitorio, es evidentemente falso lo que ellos están diciendo, porque en el largo plazo el incremento en la cotización va a cuentas de trabajadores que estén efectivamente ahorrando. Así que eso, desde esa perspectiva, si que uno tomara ese modelo como referencia, entonces queda claro que no es así. Pero hay un segundo argumento más de fondo, Mirna, y es Ujú. que los sistemas de reparto es un contrato social, ¿ya? En el contrato social, en ese contrato social en particular, eh, el apoyo que recibe un trabajador jubilado hoy, que en parte está financiado por trabajadores actuales, se repite generación tras generación. Y la verdad es que si es que está bien calibrado, el problema de los sistemas de reparto es que los diseñaron para una época donde no había el boom de la demografía que hemos tenido después. Pero hoy día no tenemos para qué cometer el mismo error, hoy día lo podríamos hacer distinto. Entonces, uno pudiera pensar que ese contrato social entre generaciones es algo que se puede repetir en el tiempo. Entonces, cuando tú y yo estemos por jubilar, y vamos a tener derecho a que los trabajadores de entonces también nos financien una parte de la pensión a quienes seamos los jubilados del futuro. Y eso se vuelve a repetir. Ese es el modelo que tiene Europa, que es un modelo de solidaridad intergeneracional y que a los economistas les complica porque es un ejercicio que se hace hasta el infinito, ¿ah? Los economistas siempre tendemos a pensar en cosas que duran 20, 30, 40 años, pero estos esquemas más bien hay que pensarlos como en horizonte infinito. Y la verdad es que en ese sentido yo que hay una potencialidad también que se puede plantear. Pero lo más importante, Mirna, es que tenemos que llegar a un acuerdo. Yo creo que yo te planteo que sea transitorio o que sea una especie de contrato social que se suceda a través del tiempo. Honestamente, creo que a esta altura lo que importa es que nos pongamos de acuerdo en algo. Acá hay una parte del país que más o menos la mitad, hoy día quizá un poco más de la mitad, que quiere que haya un esquema con solidaridad y hay otro que detesta ese esquema. Bueno, tiene que ponerse de acuerdo en algo. El 3-3 tiene esa virtud. Lo que pasa es que el 3-3 del gobierno era engañoso, por no decir de otra forma, porque la verdad es que era un 2,1, 3,9, ¿ah? Y eso yo creo que también influyó mucho en ensuciar la conversación, porque cuando uno le dice 3 va a capitalización individual y dentro de esa capitalización individual hay elementos de solidaridad intrageneracional y se pagaban las salacunas, la verdad es que ensuciaron la discusión, fue muy torpe, creo yo, esa estructura, esa forma de plantearlo, y tenemos que ser un poco más claros y más nítidos si queremos en realidad llegar a acuerdo en este proyecto que es tan complicado. Claro, porque de hecho lo que se ha dicho, por ejemplo, decía Alejandro Weber, que la discusión previsional ha sido deshonesta porque, dice, es mala
no va a subir las pensiones en el largo plazo. Es que por eso te digo, depende a quién escuches, tiene una opinión tan radicalmente distinta al otro que uno se pregunta cómo se va a lograr realmente alcanzar eso que tú señalas, ¿no? Esos Yo creo que, acuerdos. pero mira, yo diría que señalar que esto no va a subir las pensiones en nada es igualmente induce error, ¿no? Porque no es verdad que no esté generando incremento en las pensiones. De hecho, hay al menos un 3% más que iría a capitalización individual. O sea, hay que recordar que tendríamos 13% de cotización para cuentas individuales. No estamos hablando de que es el 3, es 3 más 10. Ya tenemos 13, ¿no? Entonces yo creo que es un error completo señalar de que lo que está siendo dicho ahí. Ahora, evidentemente que hay que hacer muchas cosas. Respecto al tema del Transantiago que tú mencionabas al inicio, el problema es que producto de la incapacidad del sistema político de haber ido haciendo reformas el 2014 o el 2015 y después el 2018, se han ido acumulando problemas y entonces la reforma deseada necesariamente crece en tamaño, en complejidad y en riesgo. Eso es verdad. Pero eso es culpa de nuestra propia incapacidad de no haber llegado a acuerdos antes y haber ido haciendo reformas más acotadas, pero más sucesivas en el tiempo. Yo creo que una gran lección que tenemos que sacar, pero dudo que tenga mucha racionalidad decirlo hoy día, porque el sistema político con la fragmentación que tiene es bien difícil de que asuma esta racionalidad. Me parece que gran lección es que tenemos que hacer más reformas con más frecuencia en lugar de esperar 30 años para hacer una reforma, porque se han acumulado demasiados problemas, y claro, efectivamente termina siendo una reforma grande. Pero creo que hoy día cualquier gobierno va a ser de alguna forma, que trata de hacer una reforma de pensiones, va a terminar por hacer una reforma que va a poder ser grande. Claro, lo que pasa en el fondo, Guillermo, a propósito de lo que tú planteas con el cambio al sistema político, es que hoy día para los partidos de oposición, primero resulta muy rentable todavía, hay que ver qué va a pasar en el futuro, no aprobar las reformas de los gobiernos de turno. Porque así, ¿no es cierto?, el gobierno de turno no puede mostrar avances, no puede mostrar logros. Entonces imagínate en el caso puntual de este gobierno, con todo lo que ha sido su puesta en escena, su entrada, digamos, como primera generación, Frente Amplio, ¿no es cierto?, que es gobierno, y tener a su favor lograr sacar adelante una reforma a las pensiones. Entonces, como hay mucha mezquindad en el tema político, claro, la posición de hoy día ha sido una posición muy obstruccionista, contrario a lo que ellos dicen, Pero muy los claro. incentivos, Sí, yo creo que tu punto es súper importante porque tú estás hablando de una regla. Yo creo que esa regla se va a volver a aplicar para el gobierno siguiente. O sea, yo no creo que sea un problema de que esta oposición sea no, particularmente pues, lo obstructiva. fue la Me da la pasada impresión, también, lo y fue la la pasada pasada también. también, y la que Sí, viene pues. también. Y por eso que urge el cambio del régimen político, porque estamos entrampados en un esquema de suma cero. Es que ese es un gran tema, ¿te fijas o no? Porque entonces si no, mira, lo conversábamos ayer con la diputada del Partido de la Gente, que desoyendo a su líder, Franco Parisi, votó a favor de la idea de legislar. Entonces ella decía, oye, acá hay un mundo de personas que está esperando, más allá del Exactamente. Parlamento, ¿te fijas? Porque no puedo estar aquí hablando de años mientras recibimos nuestros buenos sueldos. Yo no decía esto, eso lo digo yo. O sea, imagínate un parlamentario con lo bien pagado que Claro. está en relación a cualquier otro parlamentario del mundo. Mientras tanto, la gente esperando. ¿Te fijas? Entonces, la gente esperando. Y ahí de nuevo volvamos a lo técnico, Guillermo, porque te insisto, o sea, tú escuchas un técnico de un sector político y te va a decir una cosa, y tú escuchas un técnico de otro sector político y te dice otra. Entonces, que los sistemas de reparto están fracasados en todo el mundo, que lo que la gente quiere es que su plata vaya íntegramente a las cuentas individuales. Bueno, ¿qué hay de todo eso? O sea, los sistemas de reparto están sufriendo efectivamente las tensiones del incremento en la longevidad, el cambio demográfico, la caída en la tasa de natalidad, el incremento en las expectativas de vida. Eso es verdad, eso es un dato de la causa. El impacto que eso tiene en los sistemas de reparto es que hay un requerimiento de platas públicas importante para poder apoyar a esos sistemas de reparto que tienen promesas de pensiones que son muy altas. Eh, pero lo que es equivocado decir, y de hecho malintencionado decir, es que como que a los sistemas de capitalización no les afectara la longevidad. Por supuesto que les afecta. Y la forma que le afecta la estamos viendo hoy día nosotros porque el resultado es bajas pensiones
que nos tiene en esta discusión, en esta tensión enorme, donde el fisco también tiene que meterse la mano al bolsillo, pero por una vía distinta. No es para financiar directamente a todos los jubilados, sino que a través de la PGU, y probablemente a través de algunos otros mecanismos también. Entonces, la longevidad tiene a todos los sistemas de pensiones del mundo en tensión. Esto no es falso, no es falso de que solo es un problema en los sistemas de reparto. Todos los sistemas tienen que evolucionar. Lo que están haciendo los sistemas de reparto, Mirna, es agregarle criterios de capitalización a los sistemas de reparto. Y están incorporando algunos de esos criterios, por ejemplo, las cuentas nocionales. Las cuentas nocionales que se introdujeron en Italia, en Suecia, lo que hacen es agregarle una dosis de criterios de capitalización al sistema de reparto. Los franceses lo hacen por una vía un poco distinta, pero que busca lo mismo. Busca que cada uno entienda que yo saco más pensión si contribuyo más. Eso era distinto en los orígenes de los sistemas, era más generoso, si tú quieres. Se han puesto más rigurosos en la forma como se entregan los beneficios. Nosotros estamos en la esquina opuesta, estamos en un esquema donde todo el incentivo, hasta antes de la PGU, ya antes del pilar, digamos, hasta el 2008, solo la pensión era función de tu ahorro individual. Había un pilar solidario que era realmente muy mal diseñado. Y eso ha ido cambiando en el tiempo y hoy día tenemos un sistema de capitalización que te induce mucho a participar, pero mucha de esa participación se ha diluido, sobre todo para los primeros 2 quintiles, porque la PGU subió tanto que a una persona del primer quintil, del segundo quintil, ya no le conviene tanto participar. Mejor se queda con la cotización, trabaja en el informal y total va a tener la PGU igual después. Entonces tenemos que ir haciendo estas reformas y acumulando, digamos, argumentos que permitan fortalecer la participación, fortalecer la acumulación de ahorro, que es absolutamente esencial, pero también mecanismos de solidaridad que en el caso chileno son relativamente débiles. Claro, bueno, ahí tenemos todo un tema. Conversamos a esta hora con Guillermo Larraín, economista, ex superintendente de FP y aseguradora. Guillermo, sigamos con los puntos, porque ya tú despejaste tu posición respecto de si ese 6% va entero a capitalización individual o va parte a solidaridad. Pero vamos con otro de los temas que tiene que ver con esto que también se ha hablado de las famosas tasas de mortalidad, que están hoy día muy arriba, ¿no es cierto?, más de 100 años, en fin, y este llamado seguro de longevidad, que algunos dicen que lo decía también Alejandro Weber, no conocemos los costos, la plata va a ser insuficiente y será insostenible. A ver, vamos con eso. Ya, la tabla de mortalidad es absolutamente necesaria que exista y que sea súper honesta con los términos de la longevidad en Chile. Yo creo que eso es súper importante. O sea, no hay que echarle la culpa a la tabla de longevidad, como echarle la culpa al mensajero, ¿no es cierto? El mensaje está ahí. Entonces, llega hasta los 110, sí, es posible que llegue hasta los 110 y capaz que a medida que avanza la longevidad, esto sea aún más. Iremos a llegar a 112, 114, pero esa información el sistema la necesita, ¿ya? Ahora, ¿cómo se aplica esa tabla de mortalidad? Se aplica la edad, pero se multiplica por la probabilidad de llegar a esa edad. Entonces, efectivamente, para ello, una compañía de seguros que tiene que pagar una renta vitalicia, tiene que saber que existe alguna probabilidad chiquitita de que a lo mejor tú, más probable tú que yo, porque las mujeres son más longevas, que a lo mejor tú puedas llegar a los 110 años. La probabilidad no es mucha, pero existe. Y eso tiene que estar calculado dentro del sistema. Entonces yo diría, no demonicemos la tabla de mortalidad porque nos está diciendo que hay algunas personas que viven muchos años. Eso es verdad, existe y por lo tanto tenemos que tomarlo en cuenta. Ahora, ¿qué hacemos con esa longevidad extrema? ¿Queremos hacerla que tratarla como si fuera cualquier problema? Da lo mismo cumplir 67, 77, 87, 97 o 107, da lo mismo. Lo que yo digo, y yo fui uno de los que planteó originalmente el seguro de longevidad, es que hay que tratar distinta la longevidad extrema, esa longevidad que va muy largo en el tiempo. ¿Por qué? Porque resulta que para una compañía de seguro es extraordinariamente arriesgado tomar comprometerse a pagar una pensión que va a llegar hasta 100, 102, 107, 110. Financieramente es sumamente arriesgado. Y eso, una compañía bien gestionada, que sea responsable, que tiene que responder ante el público por los compromisos que hace, lo que implica es que va a tener que tener mucho capital
reservado para esa contingencia y ese capital tiene un precio. Entonces, necesariamente las pensiones ofrecidas en ese contexto son relativamente más bajas. Entonces, lo que yo he dicho, que el seguro de longevidad trate la longevidad extrema de una forma distinta. ¿Ah? Ya, pero es financiable como, porque esa es la pregunta, ¿se puede realmente financiar un seguro de longevidad? Porque dicen que es tan caro que no tiene cómo. No, hoy día no existen compañías de seguro que estén disponibles para hacer ese reaseguro global. Las compañías, las rentas vitalicias hoy día en cierta forma lo ofrecen. Mi argumento es que lo ofrecen de manera muy cara porque están asumiendo un riesgo muy alto. Lo que yo he tratado de decir es que hay que tratar de sacarle el sistema, al sistema tratar de sacarle ese riesgo. ¿Cómo se gestionaría ese riesgo? Yo creo que es un error pensar que lo haga una compañía de seguro porque te va a volver a cobrar lo mismo que están cobrando hoy día las rentas vitalicias, que ya te están asegurando contra la longevidad. Entonces, el punto es que tiene que ser de proveer ese seguro distinta de las compañías de seguro actuales porque te van a cobrar igual de caro que ya lo están haciendo las compañías de seguro. Yo siempre he planteado que eso tiene que ser un esquema donde el Estado sea el reasegurador final. ¿Ah? Esto es medio técnico para el público, pero todos los seguros tienen un reaseguro. ¿Ah? Las compañías de seguros se aseguran a sí mismas. Claro. El riesgo de longevidad no se puede reasegurar en el mundo. No existe eso. Entonces lo que tiene que ocurrir es que el Estado reasegure a las compañías, sé que se va a hacer con compañías privadas, que emitan esas pólizas. ¿Ah? Y ese reaseguro es un riesgo para el fisco, eso es verdad. Pero creo que no hay forma de resolver este problema que no sea por esa vía. Ya, ahora, lo otro, porque tú hablas, ¿no es cierto?, de que, porque nos cuesta entender a los ciudadanos comunes y corrientes cómo se hace esta idea de por qué se pone estos 110 años, ¿no es cierto? Porque objetivamente, claro, nadie vive 110 años, o sea, el que vive No, es que 110 esto, años, récord Guinness, no, sí estoy de acuerdo, pero ayúdanos a entender por qué se establece ese margen y por qué hoy día se habla de poner una tasa de mortalidad de 85 años mira, dentro de lo que se discute, sí, mira, a ver, las tablas de mortalidad se construyen con tabla de datos de mortalidad. personas que efectivamente fallecieron. No es un invento. Lo único que hay es que como no se hace todos los años ese ejercicio, uno utiliza los datos de las personas que efectivamente fallecieron y veo cuál es la distribución de personas que fallecieron en distintos momentos del tiempo y tengo que hacer una pequeña proyección porque resulta que esto está avanzando. ¿Ah? La longevidad viene subiendo en el mundo de los últimos 30, 40 años, fácil, de hecho más, 50, en forma muy agresiva. Entonces, yo tengo que hacer una pequeño ejercicio de proyección. Por eso que eso es natural que ocurra. Está bien. Yo no tengo problema con que eso ocurra así. Pero se hace con datos reales, efectivos, y que se proyectan por un par de años para poder permitir que el sistema evalúe bien la longevidad cuando pase el tiempo después que se construyeron las tablas. ¿No? Ya, Son pero lo que datos te quiero reales. preguntar, ya, pues, pero ¿bajar los 85 años es realista? No, es que no hay que bajarlo a 85, hay que fijar que 85 sea un cambio de financiamiento de la pensión antes de 85 y después de 85, pero no es que haya que bajar la tabla de mortalidad a los 85. ¿Ah? La mortalidad que sea la que tenga que ser. ¿Ya? Pero lo que hay que tratar de hacer es un sistema que trate a los más jóvenes de 85 y a los más viejos de 85 de forma distinta, que el financiamiento de la pensión venga por vías distintas. Ya. Ese es el camino. Guillermo, lo que más simple todavía respecto de lo que se va a discutir ahora en el Parlamento. Quiero volver a tu punto inicial, cuando tú dices que Ya. tu temor es que finalmente ya se aprobó la idea de legislar, no se logra acuerdo, no hay reforma. Y tú dices lo siguiente, en todo tu escrito y en todas tus columnas de opinión, tú has dicho que, de lo que se trata y de lo que esperamos todos los seres humanos cuando envejecemos es que no nos empobrezcamos, uno, y dos, que de alguna manera tengamos una cierta relación entre lo que yo ganaba respecto de lo que voy a percibir cuando yo Mm. esté sin actividad. Ese anhelo donde pareciera ser que estamos todos de acuerdo, pero ¿cuáles son los caminos? ¿Cómo lograr el acuerdo para que eso se materialice? Bueno, es importante ya estar de acuerdo en eso. Creo que es bien relevante porque ese es uno de los principios de cualquier sistema de seguridad social. ¿Ah? Es protegerte de la pobreza, o sea, que una persona que ya no puede trabajar porque está muy anciana no esté en condición de pobreza. Y segundo, que pueda mantener una cierta calidad de vida. ¿Ah? Y esa cierta calidad de vida
internacionalmente se entiende que es como el 70% del salario de los últimos años, algo así. Debería ser como el punto de referencia. ¿Cómo hacerlo? Bueno, nosotros ya tenemos un componente que es la capitalización individual, eso ayuda en parte a financiar. Tenemos la PGU que ayuda en parte a financiar, pero la suma de esas dos cosas no nos está dando una buena solución para todo el mundo. No se está dando una buena solución para el primer 40% de la población, los más pobres del 40%, porque la PGU, ahora que se va a subir a 250, mayores razón aún, más el ahorro individual que cada uno haya tenido, efectivamente dan un piso de pensión que es bueno comparado con los ingresos que esas mismas personas tuvieron durante su vida activa. Así que para los primeros dos quintiles, 40% de la población, eso está relativamente bien. El problema, Mirna, viene para los siguientes deciles, para la gente que está en el 50, 60, 70, 80, 90%, que no son gente particularmente pobre, gente que está en la clase media, incluso media acomodada, y para ellos esas tasas de reemplazo que estima la superintendencia están en torno al 35%. Yo diría que ese es el problema. Tenemos un problema con un grupo de personas que participan del sistema previsional, porque están la mayor parte de ellos son trabajadores formales, son trabajadores dependientes, pero que la suma de lo que tienen acumulado en su cuenta individual más la PGU no les da una buena solución en términos de calidad de vida. Hoy, la propuesta que yo he hecho y que está más o menos en la línea de lo que dice el gobierno, lo que planteó el gobierno en Bachelet 2, es que hay que agregar un sistema de solidaridad contributiva, ¿ah? Que no me gusta la palabra reparto para esto, porque el reparto tiene muy mala prensa, ¿ah? Hay muchas formas de reparto, acá estamos hablando de solidaridad contributiva. Yo accedo a beneficios en la medida que contribuya. Eso es lo que permite que las platas vayan fundamentalmente en forma muy significativa a estos grupos de clase media, que me parece que es donde está hoy día el mayor problema que tenemos en la línea de lo que tú estabas preguntando. Bueno, y desde ese punto de vista tú has dicho que, porque generalmente los economistas de derecha te dicen, pero por favor, si ya tuvimos una gran reforma a las pensiones, que fue la PGU, que cambia, ¿no es cierto?, el pilar solidario y lo transforma en otro instrumento, digamos, o que aumenta más bien ese ingreso, ¿verdad? Y por lo tanto la solidaridad ya está resuelta con la PGU, pero tú tienes un punto distinto ahí. No, es que yo creo que está resuelta para los más pobres, pero no para la clase media. ¿Ah? Y eso creo que nadie en realidad lo discute. ¿Ah? Y yo creo que no, hay gente que no quiere decirlo, pero me parece que hay gente que lo que está pensando es que, bueno, la clase media tendrá que arreglárselas de alguna forma. ¿Ah? Yo creo que no. Yo creo que es un grupo de población grande, estamos hablando de 30, 40% de la población, que es clase media ilustrada, son más bien profesionales, gente que ha progresado bien en su vida, que está viviendo en casa propia, que tiene, no sé, que va de vacaciones, que tiene un estándar de vida que no va a querer soltarlo así como así nomás. Entonces yo creo que si el sistema no logra encontrarle una salida, lo que yo veo que va a ocurrir es que esa gente va a ser fundamentalmente, digamos, público preferido para grupos populistas o demagogos que quieran dar cualquier tipo de solución distinta de una solución racional que permita efectivamente proteger a esas personas a medida que envejecen. Hay que recordar que acá, y esta cosa también es importante, ¿eh? Esto no es solo un problema en la clase de la calidad de vida de la abuelita o el abuelito, ¿ah? Porque eso irradia para abajo, ¿ah? Irradia para abajo a los hijos de esas personas, a los nietos de esas personas, y por lo tanto el malestar que puede generarse en la sociedad porque los abuelos, las abuelas están maltratados, están viviendo mal, están con penurias que no debieran, es algo que genera efectivamente un malestar social significativo. Entonces yo creo que estamos todavía a tiempo, creo yo, de poder implementar alguna política que razonablemente nos permita sortear los siguientes 10 o 15 años que vienen muy difíciles para ese público en particular. Perfecto. Para cerrar, porque lamentablemente se nos acabó el tiempo y te lo pido por favor muy, muy cortito porque nos está esperando el siguiente entrevistado, pero este cálculo que hace la Superintendencia de Pensiones, ¿no es cierto?, que habla de que la tasa de reemplazo de los futuros pensionados será del orden de 18 puntos menos respecto de lo que se había calculado. Es decir, vamos a ganar menos, vamos a tener menos plata. A ver, para entender qué hay ahí.
A ver, ese es un cálculo que hace la superintendencia, que de hecho es un poco peor que el cálculo que había hecho Joe Ramos y que lo puso en una entrevista reciente. ¿Qué es lo que está ahí? Bueno, detrás de esto está la longevidad. ¿Ah? Como la gente vive más, el ahorro que tengo que distribuirlo por más tiempo y por lo tanto las pensiones son más bajas. Está el tema de la tasa de rentabilidad de los fondos, que ya no es del 10-12%, sino que es del 6-5%, una cosa mucho más baja. Entonces está eso, y está el incremento de los salarios, y los salarios están creciendo. Entonces tengo el denominador que sube y el numerador que de alguna forma no crece como debiera. Yo creo que ese cálculo tiene un pequeño error que ya te lo mencioné antes, y es que la participación de los trabajadores en el sistema de pensiones ha venido subiendo a través del tiempo. El problema que tiene la generación que se está jubilando ahora es que estuvieron desempleados en los años 80. ¿No? En cambio, la generación de mi hija, yo tengo una hija de casi de 28 años, la generación de mi hija 30, le tocó una tasa de participación laboral muy superior a la que me tocó a mí a esa edad. ¿Te fijas? Entonces, eso hace que para la generación de ella, la tasa de retorno, digamos, la densidad la participación, la densidad de cotizaciones sea más alta siendo joven, y eso va a implicar que 40 años después las pensiones van a ser más altas. Ese efecto no está considerado en los cálculos que hizo la superintendencia ni en los cálculos de Joe Ram. Bien, pues lamentablemente, Guillermo, sabes que se me quedan cualquier cantidad de preguntas. Yo creo que, por supuesto, este tema no lo vamos a agotar aquí. Te invito, por favor, en otra oportunidad para que sigamos hablando, ya que el tema está recién comenzando. Te doy las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Un gusto. Y si quieres lo hacemos de a dos, porque puede ser útil también tener Sí. contrapunto. Tal cual, fíjate que lo vamos a proponer ya en marzo, cuando volvamos, ¿no? Vamos a estar, te propongo efectivamente tener una conversación, ojalá un foro entre tú y otro economista o Con mucho gusto. mujer u hombre, para poder entonces ya entrar en el corazón de las diferencias entre ambos sectores, porque si no, se hace más difícil todavía, pero te agradezco muchísimo el tiempo y el espacio. Yo entiendo que estos temas son súper técnicos también para los que nos están viendo hasta ahora, pero es que aquí se juega, ¿no es cierto?, el futuro de las pensiones del país. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Que estén bien. Que estén muy bien. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Y no te pierdas todos los días, a partir de las 7:30 de la mañana, Clic AM, tu dosis diaria de actualidad. Lo más importante para comenzar la jornada con información y opinión. No lo olvides, todos los días, a partir de las 7:30 en nuestros canales de YouTube y Spotify con Alejandro Repeni. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con un experto en materia de seguridad, porque hay un informe que hablaría de que el primer semestre del año pasado bajó en 3% los crímenes, pero evidentemente nos falta todo el segundo semestre y por supuesto nos metemos de lleno en la crisis de criminalidad que afecta al país. Ya regresamos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por el Mostrador.